Muy buenos días. El día de hoy yo voy a hablar de lo que es anatomía paraprotética del desdentado total. Bueno, primero mencionar el concepto de paraprotético, que básicamente el sufijo para se utiliza para mencionar, en este caso, alrededor. Es decir, este tejido de, o anatomía paraprotética es lo que va a estar alrededor o en contacto, digamos, de toda la superficie del protética como tal. Como podemos observar aquí, tenemos el modelo ya impresionado de un desdentado. Y aquí, todavía es una placa de articular, pero la colocamos y alrededor de esto es donde va a encontrar este tejido paraprotético, ya sea en la parte, este es el inferior, entonces en la parte anterior y también en la parte lingual. De la misma forma en el superior tenemos lo que sería la prótesis, que la colocamos, y en la parte del contorno se encontraría esta línea de inserción de los tejidos paraprotéticos y también en la parte posterior, que ya se va hacia lo que es el paladar. Todo esto lo vamos a ir explicando a medida que pase la presentación. Bueno, primero tenemos que, perdón, explicar este detalle de la anatomía. Aquí he puesto unas fotografías que simulan lo que es, bueno, es un maxilar edéntulo superior y un maxilar edéntulo inferior, donde tenemos una zona de mucosa adherida. Es decir, esta mucosa está íntimamente unida al hueso. Podríamos mencionar que en la parte del paladar sería una fibromucosa, que tiene poco tejido, bueno, submucosa, que sería la que le aporta el movimiento, ¿no? Y aquí, pucha, está mal escrito, pero mucosa libre. Es la otra zona, es una mucosa que tiene movimiento, es decir, tiene mayor cantidad de o tiene presencia de lo que es la mucosa, la submucosa, y esto le va a aportar movimiento. Aquí en estos contornos podemos observar la submucosa, aquí de igual, perdón, la mucosa libre y la mucosa adherida. Y entre estas dos, es decir, en la mucosa adherida y la mucosa libre, tenemos una zona entre ambas, que sería más o menos aquí, en esta zona intermedia, que le llamamos la línea de inserción de los tejidos paraprotéticos. Entonces, esta línea de inserción de tejidos paraprotéticos va a ser donde se insertan, donde quedan estos músculos, que debemos tomar en cuenta esto al momento de realizar una prótesis, ya que la prótesis no debe ser diseñada o caer encima de esta línea de inserción de tejidos paraprotéticos, ya que como son músculos, estos al hacer movimientos faciales van a intentar expulsar la prótesis. Entonces, nosotros tomamos esta línea de inserción de tejidos paraprotéticos de referencia, ya que tenemos una zona que está, en el caso del maxilar superior, 2 milímetros aproximadamente por encima de estos tejidos paraprotéticos, que es hasta donde debe confeccionarse el aparato protético. Y de la misma forma, perdón, este era el inferior. En el superior es 2 milímetros por encima de la zona de inserción de tejidos paraprotéticos, y en el inferior es 2 milímetros por debajo de la zona de inserción de tejidos paraprotéticos, que es hasta donde se debe confeccionar la prótesis, el aparato protético, que esa se llama la zona neutra. Pero ahora nos dedicaremos a describir la zona de los tejidos de inserción, la línea de inserción de tejidos paraprotéticos. Primero nos iremos a lo que es el maxilar superior. En el maxilar superior podemos ver de característica, que aquí también se ve, el frenillo medio, frenillo labial medio, que este debe ser liberado, es un espacio de alivio, porque si lo colocaríamos encima, aparte de producir dolor al paciente, le generaría lo que es un, eh,
una inestabilidad a la prótesis, porque intentaría expulsarla al tensarse igual o en sus movimientos comunes del labio superior. Luego tenemos lo que es el músculo mirtiforme, que partiendo de esta línea media, que es el frenillo, a ambos lados, izquierdo y derecho del frenillo, encontramos aquí en la foto, podemos observar el músculo mirtiforme, que se inserta en la fosa mirtiforme y podemos ver la disposición y que sí va a estar en relación con lo que es nuestra zona de tejidos de inserción. Luego tenemos lo que es el haz incisivo superior del orbicular de los labios, que está a continuación. Luego del mirtiforme encontraríamos el haz incisivo del orbicular de los labios en esta zona, que igual forma parte de los tejidos paraprotéticos del maxilar superior. Luego ya tenemos la emergencia, que no son tan constantes en los pacientes, dependiendo del paciente, los frenillos laterales. Usualmente por detrás del canino, de la eminencia canina, podemos encontrar estos frenillos, que es un tejido fibroso más débil a diferencia del frenillo medial, que puede generar también, si no se alivia esta zona al momento de diseñar la prótesis, una inestabilidad a la prótesis y también generar dolor. Luego continuamos con lo que sería el músculo canino. Aquí podemos ver su inserción en la fosa canina. A la altura del canino, en el maxilar, tenemos una fosa canina, donde vamos a tener la inserción de este músculo. Entonces, su porción más inferior va a estar en relación con la línea paraprotética, de tejidos paraprotéticos, que termina en la comisura labial. Luego tenemos, igual que puede ser de relevancia, la bola adiposa de Bichat, porque si se dan cuenta, esto continúa, contaría como un tejido paraprotético en su parte antero inferior. Esta zona debe ser tomada en cuenta en los tejidos paraprotéticos, a la altura un poco más atrás del músculo canino, ya que si esta es aplastada por el diseño, digamos, que es hecho de la prótesis, del aparato protético, puede causar mucho dolor y podría generar inflamación de esta bola adiposa de Bichat. Luego, continuando, podemos mencionar en la parte ya más posterior lo que es el músculo buccinador. Este se va a insertar en la parte del reborde alveolar superior y ya también va a descender y va a formar parte de la músculos paraprotéticos en el maxilar inferior, que eso voy a explicar más adelante. Entonces, para finalizar esta parte vestibular, tenemos este músculo buccinador. Luego tenemos la zona posterior o del post-Danny, aquí atrás. Le voy a quitar esto. Y aquí podemos observar que básicamente las estructuras que van a componer esta parte de los tejidos paraprotéticos son mencionar que, bueno, tenemos lo que es el reborde alveolar, aquí la papila incisiva, que también tiene que ser una zona de alivio, igual que las arrugas palatinas, el rafe medio también. Y aquí ya hacia posterior tenemos lo que son los agujeros palatinos o foveolas palatinas. Estas son dos y van a estar en la división entre lo que es el paladar duro del paladar blando. La prótesis debe confeccionarse por delante de estas, ya que debe estar en tejido duro. Si se iría hacia la zona posterior del paladar blando, esta es una zona resiliente, es decir, que tiene mucho movimiento y lo que ocasionaría es que se expulse la prótesis por el movimiento que se hace. Entonces genera poca estabilidad. Esta es la zona del post-dummy, que va desde el surco amular. El surco amular está detrás de las tuberosidades del maxilar aquí. Y esto se continúa hasta por delante, como había mencionado, por delante de las fóveolas palatinas, unos 3 milímetros, dependiendo del caso. Y tenemos esa zona, que es la zona del post-dummy. Atrás de esto, los tejidos paraprotéticos que podemos encontrar son el velo del paladar, que es una
zona posterior sin soporte óseo, es decir, que es, como decía, tiene mucho movimiento, que va a es contráctil, es resiliente y actúa como un esfínter. Aquí no se olviden que termina en lo que es la úvula y esta está encargada del reflejo nauseoso. Entonces, no se puede invadir esta zona porque el paciente podría tener esa sensación o ganas de vomitar en el caso de hacer una prótesis sobreextendida hacia el velo del paladar. Y la parte ósea, en este caso, serían las apófisis maxilares del palatino, del hueso palatino, donde se van a insertar los músculos, bueno, aquí podemos observar, vamos a tener distintos músculos como los periestafilinos, otros músculos que aquí podemos observar. Aquí está lo que mencionaba el palato estafilino, también termina en lo que es el músculo de la úvula, el faringoestafilino, todos estos van a formar parte de ese velo que va por aquí atrás. Bueno, continuando, bueno, y la porneurosis es lo que va a recubrir esta porción, esa porción del paladar blando. Aquí la podemos observar mejor en la presentación. Toda esta porción es el velo del paladar. Si hay una sobreextensión del aparato protético, se puede generar lo que es un reflejo nauseoso. Ahora pasamos a lo que es la anatomía paraprotética del maxilar inferior. Aquí lo observamos. Vamos a quitar esto. Entonces, en el maxilar inferior tenemos los músculos burla del mentón, que básicamente se encuentran en esta área, en la parte media, que van a formar parte de los tejidos paraprotéticos en su inserción. A ambos lados de la sínfisis del mentón y luego, ahí los podemos observar, luego tenemos el frenillo medio vestibular. Aquí tenemos un frenillo que es muy, bueno, es inconstante en la mayoría de los pacientes. Usualmente no suelen presentar, pero en caso de presentar, como mencioné ya en el superior, tiene que ser una zona de alivio porque puede desplazar la prótesis o generar dolor. Luego tenemos lo que es aquí de igual forma, luego a los lados tenemos el haz incisivo del orbicular de los labios, que se encuentra más o menos por esta zona de la zona paraprotética. Y este también tiene su dirección hacia la comisura labial. Entonces, si hay algún movimiento de sonrisa, etcétera, puede generar problemas si se invade la zona paraprotética. Luego, continuando, tenemos los frenillos laterales, que en este caso en los maxilares inferiores suelen ser más frecuentes, que también deben ser zonas de alivio. Y hacia la parte posterior, bueno, tenemos aquí lo que es en la parte ósea, la línea oblicuo externa. En esta línea oblicuo externa vamos a tener lo que es la inserción primero de lo que es los músculos cuadrado del mentón, triangular de los labios, que no los puse en la presentación, pero que sí forman parte de la línea paraprotética, y en su parte posterior de esta línea oblicua externa se encuentra el músculo buchinador, que igual forma parte de lo que es los tejidos paraprotéticos en el maxilar inferior. En la región lingual, es decir, esta parte de acá, tenemos desde posterior, aquí mencionar en cuanto a anatomía del reborde, tenemos el reborde y las almohadillas piriformes, izquierda y derecha. Entonces, otro tejido paraprotético es el ligamento pterigomaxilar, que está posterior hacia estas, en el reborde alveolar del último molar. Entonces, este ligamento pterigomaxilar se inserta más o menos a la altura de la línea oblicuo externa hacia atrás de las almohadillas piriformes. Si se extiende la prótesis un poco más hacia esta zona, puede generar tensión y presión en este ligamento. Luego tenemos que también el músculo constrictor de la faringe hacia la parte interna de la mandíbula en esta zona. El haz superior constrictor de la faringe se va a encontrar aquí, como lo podemos ver, asciende la mandíbula.
Y en esta región, sobre todo, si hay una sobreextensión, se puede aplastar o presionar este haz constrictor. Y no olvidar que este músculo constrictor de la faringe tiene funciones de deglución, etcétera. Entonces, el paciente, si se estaría presionando esta parte, podría mencionar que no tiene dificultad para tragar, etcétera. Entonces, tiene que ser una zona que tiene que ser tomada en cuenta en los tejidos paraprotéticos. Luego tenemos lo que es el músculo milioideo, como siempre decimos, este músculo forma el piso de la boca, que tiene una inserción en la línea oblicuo interna, en toda esa línea oblicuo interna, que tiene que ser aliviado, ya que como es un músculo, tiene cierta movilidad y puede dificultar lo que es eh, la estabilidad del aparato protético insertado. Y finalmente tenemos lo que es el frenillo lingual. En esta zona sería una de las porciones más importantes a ser aliviada, ya que este frenillo se inserta del maxilar, de la mandíbula en su cara interna y media hacia la lengua. Y esta lengua, mencionar que es un órgano muscular de 17 músculos y es un órgano muy poderoso, por lo cual al hacer un movimiento de llevar la lengua al paladar, si no se ha tomado en cuenta el alivio y el diseño paraprotético, es decir, mantenerse en la zona neutra, va a expulsar la prótesis. Al hacer movimientos con la lengua, se va a expulsar. Entonces también se tiene que tomar muy en cuenta hacer un alivio en esta zona del frenillo lingual. Luego, bueno, también mencionar que los músculos masticatorios tienen una importancia. Estos ya no forman parte directa de lo que es la musculatura o tejidos paraprotéticos, pero estos se encargan de los movimientos mandibulares, de la protrusión, retrusión, propulsión, apertura, cierre y lateralidad, que van a tener un importante control en lo que es estabilidad de la prótesis. Por eso es que estos deben ser tomados en cuenta o estudiados al momento de realizarla. Esto solo para mencionar lo que tienen cierta importancia. Tenemos lo que es el músculo temporal, que aquí que tenemos que tiene una inserción en lo que es en el hueso temporal, parte al arco cigomático y a la apófisis coronoides en la cara interna de la apófisis coronoides. Afecta al borde de la dentadura inferior y a la impresión preliminar por la fuerza que presenta este. Puede dificultar la impresión. Luego tenemos el músculo massétero, los pterigoideos internos, que también podemos observar sus haces y alas, que igual de la misma forma, por sus inserciones, pueden dificultar ciertos procedimientos al momento de realizar impresiones o en los diseños del aparato protético. Y los músculos depresores, los supra e infraoideos, que se encuentran en relación con lo que es los movimientos mandibulares. Tenemos el grupo de supraoideos y el milioideo que está en la parte ya mencionada, que en el caso del milioideo, tiene que generar una estabilidad en la deglución y esto, bueno, podría ser afectado por los músculos también supra e infraoideos. Entonces aquí vemos que los infraoideos estabilizan el ioides. Este es un músculo que no tiene otra articulación, que es efectivo para la acción supraoidea, donde tenemos lo que es el músculo milioideo. Entonces, si se dan cuenta, la anatomía paraprotética va a estar muy relacionada con lo que es los músculos masticadores y también la musculatura supra e infraoidea. Y bueno, eso sería todo acerca de anatomía paraprotética. Muchas gracias.